Gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, expositores. Es un placer que hoy hayan podido venir a nuestra convocatoria. El doctor Omar D'Andrea, magíster en Gestión y Políticas Universitarias, especialista en docencia universitaria, profesor adjunto por concurso de Derecho Público Provincial y Municipal, secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE, Argentina. También nos acompaña el doctor Diego Frosasco, profesor de Derecho Parlamentario y Derecho Constitucional Comparado y Práctica Legislativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, ex convencional constituyente de la provincia de Córdoba, ex asesor de la legislatura de la provincia de Córdoba, del Senado de la Nación y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El doctor Diego Hernán Armesto tiene estudios avanzados en Derechos Humanos en la American University College of Law. Es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Palermo y miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Y el doctor Daniel Rodríguez Masdeu, que también nos va a acompañar con su exposición, que es director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es profesor de Derecho Parlamentario de la UAI, miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Coautor con la doctora María Gracia Nenzi de la Constitución comentada de Cava en la parte correspondiente al procedimiento parlamentario de la legislatura. Les agradezco nuevamente la presencia, que nos acompañen hoy en este encuentro que se organiza desde el Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio de Abogados. Y Daniel, te escuchamos, así le cedemos la palabra a nuestros expositores. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos entonces a esta sexta parte del ciclo de temas actuales de Derecho Parlamentario que organizamos desde el Instituto de Derecho Parlamentario. Tenemos la presencia de tres destacados especialistas en Derecho Parlamentario, los doctores Diego Armesto, de la Universidad de Buenos Aires, Omar D'Andrea, Universidad Nacional del Nordeste, y Diego Frosasco, de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace menos de una década fundamos este instituto junto a las doctoras María Gracia Nenzi, su subdirectora, y las destacadas colegas doctoras Patricia Ravisa, quien hoy modera esta jornada, Nelia Traba, Susana Parrondo y Adriana Rodríguez. Y en el último año nos hemos enriquecido con los aportes de la doctora Natalia Monterione, secretaria del Instituto, y Sonia Aparecida Valle. También nos acompañan siempre los doctores Diego Fontela, Julio Pit Villegas y Emiliano Manfredi. Y hemos organizado a lo largo de los años distintos tipos de encuentros jurídicos. El ciclo de conferencias del Instituto de Derecho Parlamentario, con el cual hemos ofrecido a los colegas matriculados 15 conferencias de destacados juristas. Los 9 encuentros ibero-interamericanos de Derecho Parlamentario y jornadas de interpretación y aplicación de la Constitución, organizadas o compartidas en su organización o colaboración por el Instituto de Derecho Parlamentario, junto a universidades nacionales, latinoamericanas, europeas, e institutos de Derecho Parlamentarios españoles, portugueses, italianos, brasileños y ecuatorianos. De 2 días de duración con la participación de más de 30 juristas en cada encuentro. Y por último también el ciclo de temas actuales de Derecho Parlamentario, cuya sexta parte hoy nos convoca, a que le damos a introducir en esta oportunidad una nueva modalidad. Los juristas que nos acompañan hablarán del mismo tema, las abstenciones por un estricto y las sanciones en las cámaras, de manera tal que los temas anunciados serán tratados por todos desde una opinión en base a los reglamentos de la respectiva cámara, sus constituciones y su propia enriquecedora experiencia en la práctica como asesores parlamentarios y profesores de Derecho Parlamentario. Dicho esta breve introducción, le pasamos la palabra al doctor Diego. Sí,
Diego Armesto. Perdón. Porque hay dos Diego Diegos. Hay dos Diegos. Ay, no digo, Claro, sí. tenemos el problema de los dos Diegos. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a concentrar en uno de los puntos específicamente, que es el quórum. A mí me parece que el quórum es un tema que, y te agradezco, Daniel y María Gracia, y a la Comisión de Derecho Parlamentario, una vez más, darme este espacio para charlar sobre temas que capaz que a muchos de nuestros colegas no les interesa, pero que son de la diaria los que hacemos trabajo parlamentario. Entonces, cuando yo me puse a pensar, el título de mi exposición se llama El quórum, la llave para la construcción de una república. Porque el quórum es la clave principal para que funcione cualquier cuerpo parlamentario, desde, en esta instancia, el Congreso de la Nación, pero también podemos estar hablando de una asamblea en una propiedad horizontal. Entonces, la Constitución Nacional, en su artículo 64, establece claramente que las cámaras no podrán sesionar sin la mayoría absoluta de sus miembros. Y Joaquín B. González lo definía muy claramente, y él decía que es un número especial en una asamblea que es suficiente para constituir sesión. Entonces, eso se llama quórum, decía Joaquín B. González. En la doctrina norteamericana, Cushing, él también avanza sobre la cuestión del quórum y dice que son reglas generales establecidas por una autoridad, ¿sí?, que son conferidas a varias personas. ¿Para qué? Para que de esta manera esa delegación de esa autoridad conferida le den la discreción a ese cuerpo o esa reunión de varios individuos en una asamblea, y que estos miembros tienen la autoridad suficiente y delegada para llevar adelante una sesión o una reunión o hasta un acto oficial. Este cuerpo legislativo, ¿sí?, que llega a ese quórum, ¿sí?, y ejerce estas atribuciones, tiene una finalidad, que es la de votar, discutir, debatir, presentar iniciativas y dar por concluidos temas. Entonces, ese quórum, ¿sí?, reviste gran importancia por cuanto hace a la función de gobierno, a la gobernabilidad y a la estrategia congresional. Esto es fundamental para tener presente y tener en cuenta el por qué. Yo creo que el quórum es la llave para poder destrabar una construcción institucional. En tiempos en la Argentina, que constantemente se está hablando de diálogo y búsqueda de consensos, siempre voy a sostener hasta los últimos días de mi vida, que el Congreso de la Nación es el ámbito por antonomasia donde debe llevarse a cabo el debate de las distintas ideas y las distintas propuestas. Como bien decía Daniel, el quórum, los reglamentos tienen establecidos dentro tanto del Senado como diputados las cuestiones de cómo funciona el quórum. Es decir, hay que seguir ese procedimiento porque una vez alcanzado el quórum, se da cumplido lo establecido en el texto fundamental. Así, el artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación establece que para formar quórum es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiendo a sus miembros presentes que superen a los ausentes, dice el reglamento. El artículo 22 el artículo 22 del reglamento también de diputados establece que, abierta la sesión, la Secretaría formulará la nómina de diputados presentes y ausentes, indicando si se encuentra el número suficiente. Es decir, cómo el reglamento de la Cámara de Diputados nos va llevando indefectiblemente la importancia que tiene el quórum. Y hago una aclaración, porque vos dijiste dos temas, pero uno de los puntos era quórum, Daniel, creo que 3 puntos, sabía, yo elegí uno de los 3. Cuando falta el quórum, el mismo reglamento de la Cámara de Diputados establece que la sesión ha fracasado. Y yo ahora voy a traer algunas cuestiones importantes.
algunas cuestiones importantes que hacen al funcionamiento de la Cámara y cómo funciona esto de la sesión. ¿Por qué? Porque si la sesión es levantada durante su transcurso por la misma causa, es decir, se quedan sin quórum, se ordenará que se pase lista y se aplique el descuento de la dieta establecido en el artículo 23 del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿sí? En cuanto a estas cuestiones, y vamos a ver algunos ejemplos sobre la discusión que se da tanto en diputados, especialmente en diputados con respecto al quórum, porque es un tema que manualmente es una gran discusión, y el artículo 23 del reglamento de la Cámara de Diputados es un artículo que se discute muchísimo, ¿no? El Senado de la Nación también aborda la cuestión del quórum en su reglamento y llama a la sesión en hora fijada y se levanta una vez logrado el quórum media hora después. Una vez que no se logra el quórum, se levanta media hora después. Artículo 15 del reglamento, que es igual al 23 de diputados. La mayoría absoluta del número constitucional de senadores que hacen Cámara está en el artículo 16, que es un símil que leímos recién de la Cámara de Diputados. Y cita a los inasistentes a 2 sesiones ordinarias en 2 sesiones frustradas, es decir, para que lo entiendan, se cita hoy, no hay quórum, la semana que viene no hay quórum. Cuando pasan 2 sesiones que se convocan y no hay quórum, automáticamente el reglamento de la Cámara de Senadores, por artículo 27, le da la facultad al presidente del cuerpo para que publique a través de los diarios nacionales la nómina de los diputados, de los senadores ausentes, omitiendo a la minoría reunida. ¿Por qué? Y esto voy a dar una pequeña digregación o un ejemplo que en la época del gobierno que gobernaba la Cámara de Senadores y yo era asesor del vicepresidente Cobos, después de la resolución 125, cuando está su famoso voto no positivo, la mayoría de los senadores del Frente para la Victoria no daban quórum para formar. Y yo recuerdo que una de las discusiones en el despacho del vicepresidente era aplicar el artículo 27, es decir, buscar la manera que la Cámara pudiera sesionar. Obviamente que no se llegó a nada y no se aplicó ninguna sanción a los senadores en aquel momento. En el derecho comparado, la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 1, sección 5, cláusula primera, habla que cada Cámara calificará las elecciones, los informes sobre escrutinios y capacidad legal de sus respectivos miembros. Y una mayoría de cada una constituirá quórum necesario para deliberar. Pero esta cuestión es mucho más clara, está mucho más clara porque dice, pero un número menor puede suspender la sesión de un día para otro. Y estará autorizado, para completar a los miembros ausentes y a los asistentes, y bajo la pena que determinará cada Cámara. Alberdi entendió la importancia de esta cláusula. Y Midón, citando a Quiroga Lavie, decía que el problema que hubo con nuestra Constitución es que nuestros convencionales constituyentes, cuando tuvieron en su poder el texto de la Constitución, era nada más y nada menos que la traducción francesa de la Constitución de los Estados Unidos. Esta situación hace que cuando se sanciona el texto fundamental no estuviera claramente establecido como está tan claro en la Constitución de los Estados Unidos. El reglamento del Senado tiene características propias, por cuanto los senadores electos pueden participar del debate. Un senador electo puede participar del debate, pero no da número para formar quórum. Esto lo dice el artículo 8 del reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. En la jurisprudencia congresional, y acá me van a permitir que voy a introducir algunos ejemplos prácticos de situaciones que pasaron
en el Congreso nuestro de la Nación, donde se planteó la discusión sobre la cuestión del quórum. Por ejemplo, el artículo 26 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación establece que es obligación de los diputados, perdón, yo dije el 23, siempre es el 26, es obligación de los diputados que hubiesen pedido una sesión, ¿sí? Esperar 30 minutos. 30 minutos. Esta cuestión de los 30 minutos, hubo muchísimos debates. Yo recuerdo uno, vieron ustedes si ubican la presidencia de la Cámara de Diputados, yo estando en la bandeja de la oposición, no me olvido más, la diputada Giudice pidiéndole al diputado Fellner, presidente de la Cámara, que se cumplieran los 30 minutos. Y yo recuerdo al diputado Fellner contestándole, diciéndole, diputada, no sea estricta con los 30 minutos porque mañana le puede tocar a usted. Esta es una de las características que tiene el reglamento en cuanto a la flexibilidad del texto fundamental. Del texto del reglamento de la Cámara de Diputados. Ahora bien, en cuanto a los ejemplos que yo les quería traer, es interesante dos ejemplos de dos sesiones que a mí me llamaron poderosamente la atención. Una de ellas es la del 4 de agosto del 2010, donde la diputada Patricia Bullrich planteó la necesidad de ampliar ese plazo de 30 minutos para contar con 10 minutos más para poder reunir el número para poder tener el quórum. A lo que el diputado Fellner le expresó, y voy a leer textual, no se hace siempre así, pero vamos a esperar 10 minutos más. La presidencia invita a los señores diputados a tomar asiento. Hay algunas cuestiones de rito que suceden en el proceso de la Cámara de Diputados cuando se inicia el proceso, que son interesantes porque estas frases las vamos a escuchar todo el tiempo. Que los diputados tomen asiento, porque al momento de tomar asiento con el peso, empieza el tablero electrónico a funcionar y ahí se puede ver si existe quórum o no existe quórum. A su turno, el diputado Rossi dijo que había transcurrido 15 minutos de la media hora de tolerancia y ahí solicitaba que, al no conseguirse quórum para sesionar, solicitaba que, fracasada la sesión, otra frase que van a escuchar muchísimos, se levante la misma. El presidente del cuerpo, Fellner, respondió que transcurrido 45 minutos, es decir, el 26 te dice, si vos citás una sesión a las 12, tenés hasta 12:30. Manualmente hay una flexibilidad en cuanto al tiempo, que se le da entre 10 y 15 minutos. Ahora vamos a ver otro ejemplo que se fue terriblemente esos 15 minutos, fueron muchísimo más. Entonces, ese aplazamiento que se produce por parte del cuerpo tiene que tener asentimiento. Un ejemplo práctico que yo recuerdo bien, también creo que, si no me equivoco, fue en el año 2010, se estaba votando la transferencia de los fondos del Banco Nación, del Banco Ciudad al Banco Nación, los fondos judiciales, y no había quórum. Se pidió una prórroga del quórum, y cuando se pide la prórroga del quórum, y si la memoria no me falla, que es una moción, el 127 y 128 del reglamento, en la moción el diputado Pinedo había solicitado que, no habiéndose conseguido el quórum para sesionar, la sesión debía levantarse. Y estas mociones tienen preferencia. Es decir, en la forma en que están en el 128, detalladas todo en forma taxativa, son la manera que se tiene que llevar adelante. Y la primera es que se levante la sesión. A lo que el presidente del cuerpo, el diputado Domínguez, Julián Domínguez, había solicitado asentimiento al cuerpo. Y acá viene el segundo problema. ¿Cómo le va a pedir asentimiento a un cuerpo que no tiene quórum legal? Ahí viene la primera pregunta, la primera cuestión que a mí me llama muchísimamente la atención, porque después nunca lo presentamos, pero terminé haciendo el planteo judicial,
Porque lo que pasaba ahí indefectiblemente es que estaban asintiendo, y cuando uno lee el artículo del reglamento de diputados que habla del asentimiento, tiene que ser el cuerpo una vez que haya obtenido quórum. No había quórum, no había posibilidades de prestar ningún asentimiento si no existía el quórum legal para dar tal asentimiento. Es decir, la sesión nunca había comenzado. En la sesión del 4 de noviembre del 2015, el diputado Mario Negri, diputado de Córdoba, decía en cuanto al debate en esa sesión, dice, si bien resulta obvio y está más que lo señale, usted sabe mejor que nada, y el bloque oficialista, cuando hace unos años lo eran, también porque lo he invocado, debo decir que están vencidos los términos de tolerancia que establece el reglamento para esta sesión especial. No obstante, dice, la particularidad de hoy, a raíz de la convocatoria a una asamblea en un horario coincidente con esta sesión, se puede dar un poco de tolerancia. Ahora bien, cuando se hizo los actos por el expresidente Néstor Kirchner, también se tuvo tolerancia. Y acá viene el tema de lo que yo le decía, los 30 minutos, los 10 minutos de Bullrich, los 15 minutos que le dio Fellner, y van a ver el tiempo que tuvo esta prórroga. Entonces decía Negri, ha pasado una hora desde aquel momento. Y si consideramos el tiempo transcurrido desde el horario de la convocatoria, los términos se han excedido totalmente. Por las razones expuestas, sería lamentable que el señor presidente comience esta sesión en forma antirreglamentaria, dado que nos encontramos fuera del reglamento. En tal sentido, corresponde que esta sesión irregular, ¿sí? Y al no haberse reunido el quórum, no hay posibilidades de que esta sesión se lleve a cabo, porque no hay ninguna posibilidad de que se reinterprete el reglamento. A su turno, la diputada Graciela Camaño había planteado también, pero ella constantemente lo que decía es que era una regla fundamental de ambos oficialismos, cuando fueron oficialismo, de nunca respetar la cuestión de los 30 minutos. Hasta llega a denunciar que el diputado Fellner, como presidente de la Cámara, muchas veces le había apagado el micrófono y le había quitado la voz, cosa que no puede hacer el presidente de la Cámara, porque como todos sabemos, su función es la de ordenar, administrar, pero no ser dueño de la Cámara. El 14 de diciembre del 2017, una sesión muy recordada por todos, en esa sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados había convocado también a una sesión especial donde algunos decían que no se había alcanzado el quórum legal y otros decían que se había alcanzado. Yo estuve en esa sesión y yo les puedo decir que hubo dos momentos en que al sentarse los diputados automáticamente había sesión. Y ahí viene el rito del presidente de la Cámara, que también es una frase que han escuchado muchas veces, que dice, habiéndose alcanzado el quórum suficiente, la sesión se está abierta. Entonces, varios diputados, cuando no se obtenía el quórum legal, sostenían y pedían tenían la pretensión de que se cayera la reunión. Así el diputado Rossi expresó que, habiendo transcurrido media hora desde las 14, horario para el cual había sido convocada la sesión especial, ¿y por qué lo cito a Rossi? Porque constantemente están estas ambivalencias. Cuando les tocaba hacer oficialismo, se daban 1 hora o 2 horas, y cuando le toca hacer oposición, se ponen rigurosos. Entonces dice, el horario para el que ha sido convocada la sesión especial, y no habiendo quórum en el recinto, solicito se levante la misma. Una vez más, aparece la moción del artículo 128 del reglamento. La diputada Carrió, con gran atino, Elisa Carrió, sostuvo que durante 12 años el presidente del bloque del Frente para la Victoria, cuando decíamos nosotros que se habían excedido los 30 minutos, llegaban a extender y a flexibilizar hasta 1 hora y media para poder sesionar. Acto seguido, el presidente de la Cámara da ese rito abierta a la sesión, porque en un momento aparece el número mágico de 129, y el diputado Negri dice que
lo que se estaba llevando a cabo por parte de los diputados nacionales, tienen que recordarla, fue la de los piedrazos, que trataba la reforma jubilatoria. Muchos diputados habían puesto presión sobre el presidente de la Cámara y no permitían de ninguna manera sesionar, intentando atropellar a una institución de la República, por cuanto el panel electrónico había declarado 2 veces que había quórum, ¿sí? Y los diputados pedían la interrupción de la sesión. Obviamente, como todos saben, después hubo algunas que no las voy a leer, pero intervención del diputado Massot, y después la diputada Carrió, que por una cuestión de paz y orden y por respeto a la Constitución y la violencia que había afuera, había solicitado que se levante la sesión escandalosa. En definitiva, la cuestión del quórum es un tema urticante en el Congreso de la Nación. Por ello, una sana interpretación del reglamento es la tolerancia de los 30 minutos desde la convocatoria de la sesión. Existen muchas razones para afirmar de la constante violación de esta regla, pero tal flexibilidad de la mayoría congresional del momento hace que esta costumbre se haya desvirtuado de tal manera que hoy podamos decir que no tiene razón de ser este articulado. Ahora bien, el quórum, desde mi punto de vista, es la llave para un sano funcionamiento del Congreso Federal. Este debe ser el elemento que abre la puerta al debate, a la búsqueda de lugares comunes, como decía Montes de Oca. Se necesita un trabajo de todos los actores políticos y de cada uno de ellos. El proceso que lleva al funcionamiento del legislativo necesita de acuerdos. Ellos se dan en el trabajo interno de las comisiones, que también necesitan quórum, y especialmente el trabajo que se realiza en la comisión de labor parlamentaria, porque esto también es fundamental. Muchas veces nadie le presta atención al artículo 59-60 del reglamento, donde está la comisión de labor parlamentaria, que para mí es una de las comisiones más importantes que tiene el Congreso de la Nación. Es por ello que hacemos votos para un sano funcionamiento del Congreso, utilizando la herramienta del diálogo, que como dije anteriormente, es la llave para el quórum y es la mejor puerta y la más sana para construir una república. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armesto. Y vamos a les continuar. pido disculpas que me tengo que retirar. Me pueden criticar tranquilo. Chao. Nos vamos a encontrar próximamente. Chao. Muchas gracias y muy claro. Vamos a darle la palabra al doctor D'Andrea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Bueno, yo voy a abordar el tema, principalmente el tema referido al quórum también, y el de las sanciones, desde la óptica del Estado federal. Y voy a comentar brevemente cómo se regula esta cuestión en nuestra zona, en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, desde el derecho constitucional provincial. Primero tenemos que decir, ¿no es cierto?, que estos temas que hoy nos convocan se refiere a temas que están tratados por el derecho parlamentario, y en particular se relaciona con la facultad, ¿no es cierto?, la facultad que tiene el Poder Legislativo para ejercer su competencia del dictado de reglamentos, como también la competencia disciplinaria. En este punto, cuando nosotros analizamos la facultad de las provincias para regular su derecho parlamentario, y dentro de esto competencias disciplinarias, podemos observar que estando nosotros en un sistema federal, nos encontramos con que cada estado local tiene esta posibilidad de regular este derecho parlamentario. Y en el caso puntual del Estado argentino, esto se encuentra avalado o fundado en el artículo 122 de la Constitución Nacional, cuando otorga a cada provincia, ¿no es cierto?, la facultad de crear sus propias instituciones y regirse por ellas sin intervención del gobierno federal. Es más, si nosotros miramos el artículo 5 de la Constitución Nacional, que se refiere a la facultad que tienen las provincias, facultad de ver
que tienen las provincias de dictarse sus propias constituciones, podremos observar que entre la obligación que marca el artículo 5 para el dictado de constituciones provinciales, aparece la necesidad de asegurar la forma republicana y representativa de gobierno. Pero luego no hay una limitación que nos diga de cómo debe organizar cada uno de los poderes. En esa organización de los poderes, las provincias han ejercitado su autonomía, han ejercitado su derecho parlamentario local, y es así que las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, al tratar temas como la del quórum, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que no todos tienen un mismo tratamiento. Sí podríamos decir un tratamiento similar, parecido, pero no exactamente igual. Así, por ejemplo, la provincia del Chaco, en el tema del quórum, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones coinciden en la necesidad de que el quórum, que Midón denomina una ficción legal, ¿no es cierto?, que permite al Poder Legislativo, como lo decía el profesor que me precedió en la palabra recién, permite que ese cuerpo colegiado pueda funcionar y tenga legitimidad en la toma de decisiones. Esta provincia, lo mismo que sucede a nivel nacional, dicen que este quórum lo conforma la mitad más uno de sus miembros. La provincia del Chaco establece en su constitución que el quórum para sesionar se obtiene con la mitad más uno de sus miembros. Lo mismo dice Corrientes, lo mismo dice Formosa y Misiones. Pero seguidamente también habla sobre la posibilidad de sesionar en minoría. Dice, no obstante se puede sesionar en minoría, al solo efecto de acordar medidas para compeler a los inasistentes por la fuerza pública y aplicar penas de multa o suspensión. Esto lo dice la provincia del Chaco. En tanto que la provincia de Corrientes también habla de la sesión en minoría en estos casos, dice, y se refiere a la necesidad de aplicar las medidas necesarias y las penas que cada cámara establezca, sin determinar de antemano cuáles serían, como el caso del Chaco que decía multa o suspensión. En el caso de Formosa, también regula en el mismo sentido, y habla de la posibilidad de aplicar a los inasistentes sanciones como de multa o suspensión. Lo mismo que mencionaba la provincia del Chaco. Y por último, Misiones se apartaría de las anteriores porque dice además que no obstante que pide un quórum para funcionar, que es la mitad más uno de sus miembros, dice, después de 3 citaciones consecutivas sin haberse obtenido esta mayoría, puede sesionar con la tercera parte de sus miembros, salvo los casos cuando esta Constitución exija quórum especial. De lo expuesto tenemos lo siguiente entonces, que las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, piden como quórum la mitad más uno de sus miembros para sesionar. Que la provincia de Chaco, Corrientes, Formosa admite la sesión en minoría para compeler a esa mayoría a formar quórum y que pueden aplicar distintas medidas. Que el Chaco y Formosa hablan de medidas como multa y suspensión y Corrientes habla de medidas que la Cámara establezca. Y la que nos llama la atención es el caso de Misiones, que permite la sesión en minoría. Dice, se puede sesionar con la tercera parte, salvo que la Constitución requiera un número especial. Bien. A lo expuesto podemos agregar también que la cuestión del quórum no se limita solo al cuerpo en general, cuando va a deliberar, sino también que el quórum habla o se refiere a la necesidad de que esta misma mayoría debiera existir en las comisiones. Como decía el profesor que me precedió, habla de toda la tarea que llevan adelante las comisiones del Poder Legislativo, en la tarea rutinaria y regular, ¿no es cierto?, que significa el análisis de los distintos proyectos. Bien, también los reglamentos internos de cada una de las cámaras, tanto de senador como de diputado, requieren de que la comisión tenga un número mínimo para funcionar. Y también reitera en este caso que sería la mitad más uno de sus miembros. En el caso de Corrientes, la Cámara de Diputados establece que las comisiones se conforman con 5 miembros, salvo
alguna comisión especial que sea creada por una resolución o alguna ley especial que podrá tener otra conformación. Pero en principio, las comisiones estarían integradas por 5 miembros. Con esto nos queda claro que la comisión comienza a funcionar, según el reglamento de Cámara de Diputados, con 3 miembros. Muy bien. A esto también me gustaría agregar algunas cuestiones que el reglamento viene a poner en claro el tema de la sesión en minoría, a la que me refería hoy. En este caso voy a hacer referencia al reglamento interno de la Cámara de Diputados de Corrientes, cuando dice, en caso de inasistencia de la mayoría, ¿sí?, y en el caso de gravedad de los asuntos pendientes de sanción, con un número de diputados que no sea inferior a 10, podrá sesionar en minoría, al solo efecto de adoptar medidas para compeler a los inasistentes. Lo que hace en este caso entonces el reglamento es decirme cuál es la minoría aceptada, que en la Constitución Nacional no lo dice, sino solamente habla de minoría, y acá el reglamento interno de la Cámara de Diputados me dice que esa minoría debe ser 10 como mínimo. Por debajo de esos 10 no podrá sesionar. En el caso del reglamento interno de la Cámara de Senadores, también dice que se llamará a sesión a más tardar media hora después de la designada en la convocatoria, y si después de transcurrida esa espera no hubiera en el recinto ni en la casa quórum establecido, los senadores asistentes podrán retirarse, quedando diferida la reunión, pero si en el recinto no hubiera quórum y si lo hubiera en la casa, se podrá por resolución de los asistentes prolongar la espera hasta media hora más. Luego, el mismo reglamento establece que que se sesionará, con la mayoría absoluta de sus miembros, o sea, 8 senadores, pero podrá, en caso de inasistencia de la mayoría, y a mérito de la urgencia, lo mismo que decíamos hoy, podría sesionar en minoría con un número de senadores que no sea inferior a 5, al solo efecto de adoptar las medidas necesarias para asegurar esa mayoría. Bueno, en conclusión, la Constitución de Corrientes habla de minorías para compeler a la mayoría a conformar el quórum, no dice el número, pero yendo a los reglamentos internos, nos queda que el reglamento de diputados nos pide ese número va a ser 10, y en el reglamento de senadores nos pide que ese número sea de 5. Bien, eso era lo referido entonces al tema del quórum necesario para funcionar. Veamos el tema ahora de las sanciones, ¿sí? Las sanciones que podrían aplicar tanto la Cámara de Diputados y de Senadores en el caso de la provincia de Corrientes, o Cámara de Diputados para el caso de Chaco, Formosa y Misiones, que no tienen sistema bicameral. Establece el régimen disciplinario, establece a favor del Poder Legislativo la posibilidad de establecer su propio régimen disciplinario. En el caso del Chaco, dice, se establece 2/3 del voto de la totalidad de sus miembros para corregir y hasta excluir de su seno a cualquier diputado por indignidad o desorden de conducta en el ejercicio de la función, y removerlo en el caso de inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Por ausentismo notorio e injustificado, se lo puede declarar cesante. La provincia de Corrientes adopta la misma mayoría de 2/3 de votos para ejercer poder disciplinario, y habla de la facultad de establecer corrección, y también habla sobre la posibilidad de declarar cesante en caso de que un diputado o senador que sea reincidente, o sea de inasistencia notable, o indignidad o inhabilidad física o moral sobreviniente. En el caso de Formosa, también establece los 2/3 de voto para ejercer la facultad disciplinaria, y dice que con esta mayoría se puede corregir o excluir a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de la función, por indignidad, y también aplicar remoción en el caso de inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.
Por último, Misiones también repite esta misma mayoría de 2/3 de votos para ejercitar la facultad disciplinaria y aplicar sanciones de multa, suspensión, expulsión a sus miembros por inasistencia reiterada y contumaz o mala conducta en el desempeño de la función. Y también habla de la remoción en el caso de inhabilidad física o moral. Concretamente, entonces, las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones reconocen a favor del Poder Legislativo facultad disciplinaria sobre sus miembros, a fin de encaminar, digamos, las conductas de cada uno de estos legisladores. Y la posibilidad, digo, de aplicar distintas sanciones, entre la corrección, la remoción o la cesantía, o bien multa y suspensión. En este punto, Mario Midón, en su libro Derecho Constitucional de los Poderes, expresa que se puede distinguir en general entonces las siguientes sanciones, que son las que yo me referí recién. La corrección, que es la sanción mínima, y puede consistir en la privación del uso de la palabra, multa y hasta la suspensión. La suspensión, que aún cuando no estuviera expresamente establecida, hay coincidencia en la doctrina que podría proceder, pues, si se reconoce a favor del Poder Legislativo la facultad de expulsar, ¿no es cierto?, a uno de sus miembros, con mayor razón estaría dentro de su competencia la de suspender. La sanción de remoción se encuentra reservada en general para los casos de inhabilidad física o moral, comprende incapacidad física o mental y el caso de la inconducta ética. Y en general se aplica cuando el motivo o la causa son posteriores a su incorporación. Y también aparece la sanción de exclusión, que Midón considera que se trata por un hecho grave, un hecho cierto, grave y manifiestamente indigno. Este último caso, dice Midón, guarda mucha similitud con el juicio político. Se trata de establecer responsabilidad política en el legislador, que puede tener más o menos vinculación con un proceso penal, pero no necesariamente porque son independientes, y que además no vincula a la justicia ordinaria. Solo comprende a los legisladores y se debe asegurar en el proceso de exclusión el debido proceso, y se pretende de que este proceso sea de carácter público y oral. En todos los casos en que estamos en presencia de una sanción, debe asegurarse la posibilidad, en este caso de la persona objeto de sanción, la posibilidad, digo, de un control judicial para que se pueda hacer efectiva, ¿no es cierto?, la garantía de acceso a la justicia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor y doctor D'Andrea, y vamos a continuar con el próximo expositor, el doctor Diego Frosasco, a quien le vamos a dar la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Daniela, María Gracia por la invitación, a ti por tu presentación. Realmente siempre es un honor que me convoquen, es muy importante lo que, yo siempre lo enfatizo, es muy importante lo que hacen por el derecho parlamentario, ¿eh? Esta rama del derecho constitucional que necesita tanto de los operadores del derecho que están en contacto con los órganos legislativos. Siempre decimos que el derecho parlamentario es la rama del derecho constitucional que regula la organización y funcionamiento del Poder Legislativo, y tiene como dos disciplinas hermanas, que son el derecho administrativo, que regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, y el derecho procesal, que regula la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Evidentemente que el derecho procesal y el derecho administrativo tienen un desarrollo propio que el derecho parlamentario no ha adquirido, seguramente porque el Congreso de la Nación es el único poder que durante las interrupciones del orden constitucional del siglo XX se clausuró. El resto de los poderes siguen funcionando, de forma tal que toda esta contribución académica que hacen ustedes a los estudios del Congreso de la Nación, de las legislaturas provinciales, me parece un aporte muy importante, no solamente para la ciencia jurídica, sino también
para la democracia, y eso lo rescato siempre que ustedes me participan de este tipo de actividades. Además, siempre con temas muy actuales que tienen mucho que ver con la realidad. Los 3 puntos para los que nos invitaron a participar: abstenciones, quórum estricto y sanciones de las cámaras, son temas que están permanentemente en el debate legislativo. Son temas donde en muchos casos no hay posiciones definitivas. Ustedes saben que el derecho constitucional desde hace algunos años transita una senda nueva a partir de la existencia de diversos procedimientos constitucionales, es decir, una justicia constitucional que, sin perjuicio que en muchos lugares no tiene ese nombre como fuero, existen diversos procedimientos que tienen que ver con lo constitucional. De hecho, no solamente esto se ve reflejado en la jurisprudencia, sino en la Facultad de Derecho, donde ya aparece una nueva asignatura que es Derecho Procesal Constitucional, como independizándose del derecho procesal, y que tiene que ver, en definitiva, con el fin del Estado, con el fin de la organización política, que es la de proteger la dignidad de la persona humana, y hacerlo a través de los procedimientos. Y la cuestión de los procedimientos legislativos, que es tan importante, que en algunas ocasiones ha sido definida como la verdadera medida de la democracia, ver cuál es el ámbito de libertad y de funcionamiento de los parlamentos y los congresos, es una cuestión que siempre ha dado origen a discusiones respecto a su justiciabilidad, ¿verdad? Desde luego que existe una doctrina muy antigua de la Corte Suprema, que si bien no es el precedente más antiguo, sino el más consolidado, Soria de Guerrero, un caso de 1963, donde se estipula la no justiciabilidad de el trámite de formación y sanción de las leyes. Es decir, que todo aquello que tenga que ver con plantear ante la justicia la afectación, desde luego, de derechos individuales en razón de procesos que tengan que ver con resolución de abstenciones o quórum o sanciones o procedimientos de formación y sanción de las leyes en general, escapaba del control judicial, es decir, quedaba fuera del control de constitucionalidad, y en esos casos funcionaba el sistema de autocontrol, en definitiva, que es el más ineficiente de los sistemas de control constitucional, de constitucionalidad, que solamente ha existido en materia constitucional en países autoritarios, porque sabemos que uno de los requisitos más importantes del control de constitucionalidad es la independencia del órgano controlante respecto del órgano controlado. Ya en este fallo, Soria de Guerrero de 1963, se decía que evidentemente se sostenía la tradicional doctrina de la no justiciabilidad del trámite de formación y sanción de las leyes, pero se decía en un obiter dictum, salvo que faltaran los requisitos esenciales e indispensables que condicionan la formación del acto. Es decir, que en caso que no hubiera habido una sesión o que se hubiera fraguado una comunicación por parte del Senado al Ejecutivo sobre una ley que nunca se trató, es un ejemplo absurdo, pero que desde luego ese es el presupuesto que tiene en vista la Corte, en esos casos ya podría abrirse el control de constitucionalidad. Y como veremos, el control de constitucionalidad se da a partir del fallo del caso Binotti, el caso Binotti Julio César contra Senado de la Nación, que es fallo tomo 330, página 2222, del 15 del 5 del 2007, donde la Corte Suprema, accede al control de constitucionalidad del proceso de formación y sanción de las leyes, específicamente en lo relativo al reglamento del Senado y específicamente en lo relativo a las abstenciones, que es uno de los puntos que hoy tenemos sobre la mesa para conversar. El artículo 197, siempre, bueno, recurrimos
a los artículos de los reglamentos, del reglamento de la Cámara de Diputados, afirma que ningún diputado podrá dejar de votar sin permiso de la Cámara. A su turno, el artículo 212 del reglamento del Senado expresa que el voto será por la afirmativa o por la negativa. El senador presente con autorización del cuerpo puede abstenerse de votar. Lo mismo sucede en la legislatura de mi provincia, pero en las dos cámaras del Congreso de la Nación se requiere autorización del cuerpo. Hoy la autorización del cuerpo se ha convertido en algo formal, donde prácticamente se hace a mano alzada y en general son autorizadas las abstenciones, pero en un registro recién hablaban de la jurisprudencia parlamentaria, quizás que mejor ha reunido la jurisprudencia parlamentaria, la práctica, es el doctor Schinnelli, que tiene un reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación comentado, muy completo, donde él menciona, al hablar de estos artículos, diversos casos en los cuales la Cámara autorizó las abstenciones y casos en los cuales no se autorizaron las abstenciones. En general hay ambigüedad porque la autorización de abstenciones se hace por asentimiento, ¿verdad? Los que hemos tenido ocasión de estar presentes en sesiones por cuestiones laborales, yo no recuerdo una votación nominal respecto a una autorización de abstenciones, pero eso no significa que no pueda haberla. Bueno, Schinnelli menciona diversos casos, inclusive menciona casos como una sesión del 23 de agosto de 1990, en la que aparecen abstenciones cuya autorización no se había solicitado, con lo cual en estos casos se debe repetir el resultado de la votación porque esta votación incide en los resultados prácticos. Desde luego que si uno examina un poco la doctrina parlamentaria más antigua, Wilson, Bright, aparece como que la abstención es un supuesto excepcionalísimo, ¿no? Resulta, se asemeja la actividad del legislador a la actividad del juez. El juez tiene que tener un fundamento para apartarse. Y la doctrina entiende que las abstenciones se dan en circunstancias en las cuales se trata de temas que realmente tienen que ver con íntimas convicciones o cuestiones que hacen al pensamiento religioso de las personas respecto a determinados temas, pero no que en general, digamos, existe una libertad para abstenerse, porque en definitiva los legisladores están para avalar las distintas iniciativas que allí se plantean. Sin embargo, como decía recién, no solo que existe en la práctica parlamentaria bastante libertad para las abstenciones, sino que además las abstenciones se realizan por asentimiento general del cuerpo y no se entra a evaluar cada una de esas características. Los efectos de las abstenciones son distintos en el Senado respecto a la Cámara de Diputados, ya que los reglamentos establecen reglas diferentes respecto al valor de las abstenciones en la formación de las mayorías. Me explico. El artículo 194 del reglamento de la Cámara de Diputados expresa que para las resoluciones de la Cámara, es decir, para tomar una decisión de la Cámara, será necesaria la mayoría absoluta de los votos emitidos. Desde luego que esto es para las leyes ordinarias, ¿no? Porque luego dice, salvo los casos en que la Constitución o este reglamento exige una mayoría determinada. Esta regla no va, por ejemplo, para los supuestos del segundo párrafo del artículo 77, el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, mucho menos para la reforma, para la declaración de necesidad de la reforma, o para dotar de jerarquía constitucional los tratados, o para todas otras decisiones que se necesita mayoría calificada, sino para la mayoría simple, para una ley ordinaria, como por ejemplo la modificación del Código Civil. En estos casos, entonces, al exigirse la mayoría absoluta de los votos emitidos, ¿verdad?
tiene determinado valor las abstenciones. A diferencia del reglamento del Senado, donde el artículo 209 expresa que el voto de la mayoría absoluta de los senadores presentes en quórum legal hace decisión. Esto significa que las abstenciones se cuentan como noes, ¿verdad? Y en el otro caso las abstenciones no se cuentan. Es decir, que en el Senado las abstenciones no se tienen en cuenta porque la mayoría absoluta solamente procede respecto de los senadores presentes. Perdón, en el Senado las abstenciones se cuentan como noes, ¿verdad? Porque solamente se realiza el cómputo de la votación respecto a los senadores presentes. En cambio, la Cámara de Diputados se hace respecto a los votos emitidos y las abstenciones no se consideran votos emitidos. Y esto se conecta directamente con la cuestión de la justiciabilidad, porque el fallo Binotti, que yo mencioné recién, que es el fallo que da vuelta, digamos, con la Corte Argentina nunca se sabe, digamos, si los presidentes van a cambiar. Nosotros predicábamos de la contraposición de la Corte Argentina respecto al respeto por los precedentes que tenía la Corte norteamericana, y la comparábamos hablando de la Corte norteamericana como aún cambiando su composición podía mantener el respeto a sus precedentes. Bueno, ya no están así después de lo que pasó con el fallo Roe que dio marcha atrás con las reglas de Roe versus Wade en los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos tampoco existe el respeto a los... En el caso Binotti, había 55 senadores presentes y se trataba, lo que se votaba era el rechazo a un ascenso, ¿verdad? El rechazo a un ascenso. Había 55 senadores presentes, con lo cual, si nosotros aplicáramos y votaron 26 por la afirmativa y 20 por la negativa. Es decir, votaron 46 senadores, hubo 46 votos emitidos, pero hubo 9 abstenciones. Si nosotros aplicáramos la regla del reglamento de la Cámara de Diputados, esta votación era válida. ¿Por qué? Porque los votos emitidos eran 46, ¿verdad? Y dentro de 46 la mayoría absoluta es 24, por lo cual los síes del rechazo al ascenso de 26 hacían decisión del Senado. Pero decíamos que el Senado tiene una regla distinta que debe computar la mayoría sobre los senadores presentes. Por eso en el Senado las abstenciones cuentan como noes, ¿verdad? Y en este caso, al haber 9 abstenciones en la votación del Senado que da origen al caso Binotti, es decir, 26 afirmativos, 20 negativos y 9 abstenciones, se debe contar sobre los senadores presentes, en cuyo caso la mayoría es de 28. Si tengo 55 senadores presentes, la mayoría necesito 28. Y aquí la Secretaría Legislativa del Senado dio por rechazado el acuerdo por 26 votos. Esto fue revisado en el fallo Binotti, y en uno de los considerandos la Corte expresa que el artículo 212 del reglamento de la Cámara de Senadores resultaba suficientemente claro en cuanto establecía que el término de los senadores presentes para formar quórum legal incluía al senador presente que con autorización del cuerpo se abstuviese de votar, ya que tal razonamiento encuentra respaldo en el artículo 81 de la Constitución Nacional, cuando, al aludir a las adiciones o enmiendas introducidas en una Cámara en el proyecto original a la otra, se refiere a la mayoría absoluta de los presentes. Y luego decía que si el Senado ha regulado su funcionamiento a través del dictado de un reglamento, una hipotética violación del mismo que lesionara derechos individuales no podría quedar exenta del control de los magistrados de la República. Es decir, esto es algo que ha cambiado la perspectiva, porque menos que la Corte ha declarado la plena justiciabilidad, no solo la plena justiciabilidad del trámite de formación y sanción de las leyes, sino también la función del Poder Judicial como
custodio, no solamente de la Constitución, en el momento de ejercer el control de constitucionalidad, sino también como el custodio del efectivo cumplimiento de los reglamentos. No me quiero pasar de tiempo. Daniel nos propuso también un poco de diálogo respecto a los temas estos, así que quedo a disposición para esa instancia y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Frosasco. Daniel, ¿querés continuar vos y después podríamos dar espacio a alguna pregunta en el chat si alguno de los participantes o quienes nos acompañan quieren hacerle a alguno de los expositores? ¿Te parece? Sí, yo voy a hacer algo más breve de lo que pensaba exponer, pero casualmente sobre el tema de las abstenciones y el quórum. La legislatura trata el tema de las abstenciones en diversos artículos en el reglamento. El 273, cuando habla de las votaciones, dice: las votaciones son afirmativa, negativa o abstención. Toda votación debe reducirse a la afirmativa, negativa o abstención. Y explica: la abstención de votar no debe computarse como voto emitido a los efectos de las mayorías necesarias para la adopción de decisiones por parte del cuerpo, sin que ello ejerza efecto alguno sobre el quórum necesario para votar. Es decir, la abstención en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es automática, no requiere de autorización. Y esto ha sido modificado por la resolución 549 del 2009. Uno puede llegar a pensar que, erróneamente, que esto es a consecuencia del fallo Binotto, sobre el tema de las abstenciones computadas en el Senado. Pero si vamos al reglamento original de la legislatura, votado el 15 de diciembre de 1997, ya en los artículos 273 y 274 establecía, si bien de manera no tan clara, el 273 dice: toda votación debe reducirse a la afirmativa o a la negativa. Entonces habla solo de afirmativa o negativa. Pero el 274 que sigue dice: todo diputado o diputada puede abstenerse de votar y tiene derecho a pedir que se consigne su abstención en la versión taquigráfica. Es decir, era prácticamente automática, no hacía falta una autorización, pero el diputado debía manifestar que se abstenía. Entonces las abstenciones son en forma automática en la legislatura. Y el secretario parlamentario, según el artículo 94, en el inciso 2, dice que debe tomar por escrito el escrutinio de las votaciones nominales, indicando el número de votos a favor, en contra y las abstenciones. Es decir, el reglamento ya está contemplado claramente desde el inicio de la legislatura, en el año 1997, el tema de las abstenciones. Y hay otro tema que me interesa ver, que es el tema del quórum. Los exponentes anteriores han hablado claramente del tema. Yo voy a hablar de un tema que siempre ha creado conflictos con algunos juristas con los cuales hemos discutido en los congresos, que es la decisión de no dar quórum. El artículo 44 del reglamento de la legislatura de la ciudad expresa que no se realiza descuento de dieta a los diputados o diputadas que pertenezcan a un bloque que hubiera decidido no dar quórum en las sesiones de la legislatura. Situación que debe ser notificada a las autoridades del mismo, a la presidencia del cuerpo. Y aclaro, esto ha sucedido en 2 oportunidades nada más que bloques políticos han utilizado la decisión de no dar quórum. No casualmente los secretarios parlamentarios de esos 2 bloques políticos eran la doctora María Senenzi y yo. Es decir, fueron las únicas 2 oportunidades donde se utilizó. Por supuesto, no se descuenta de la dieta del legislador. Y lo que establecimos fue: la decisión de no dar quórum tiene que plantearse a través de una nota previa al inicio de la sesión. Porque si yo presento la nota después de la sesión, como que decidí no dar quórum, estaría en definitiva, sería una suerte de justificación y no una suerte de anticipación, un avisar que no dan quórum. En definitiva, las 2 veces estos 2 bloques, a raíz de nuestra participación como secretarios parlamentarios, presentaron nota antes del inicio de la sesión para no dar quórum. Sobre el punto quiero hacer una salvedad que siempre hemos discutido, que no está en el reglamento, pero si yo, como bloque, decido no dar quórum, entiendo que el reglamento original no habla de ese tema, pero podría decidir no dar quórum y hacer una presentación
sobre un punto en particular de un tema a tratar en una sesión. Es decir, entendemos que podría significar también que nosotros como bloque político no asistiéramos o nos retiráramos de la discusión de determinado punto del orden del día. Porque si podemos no dar quórum a toda la sesión, ¿por qué no podemos dar quórum solamente a un punto si es que hemos avisado con anticipación que nos vamos a retirar? Y esto, cuando hablamos de quórum estricto, la legislatura exceptúa cuando hay falta de quórum. El artículo 50 dice: cuando por falta de quórum no pudiera haber sesión, la Secretaría Parlamentaria debe verificar los ausentes en el informe de síntesis de sesión, consignando en último caso si la falta ha sido con o sin aviso, excepto el artículo 44. Es decir, que el artículo 44 está tratado en varias partes del reglamento. Y con respecto a las sesiones, el retiro de la sesión, ningún diputado puede retirarse de la sesión sin cumplir con lo preceptuado en el artículo 257. El 257 es pedir permiso para retirarse, que no puede hacerlo, excepto que el presidente lo otorgue previo consentimiento del cuerpo. Es decir, claramente el reglamento de la legislatura ha aceptado distintas cosas importantes en el orden parlamentario que no tienen nación y hasta ahora, por lo que sabemos, no tienen las provincias. Hasta aquí quisiera hacer esta introducción nada más. Y bueno, prefiero que los minutos restantes, los últimos 15 minutos, sean tomados para Patricia, las preguntas que tengas que han fundamentado y han presentado los distintos participantes, como te parezca. Sí, perfecto. Mira, yo acá tengo una inquietud y nos pregunta para el doctor D'Andrea. ¿Hay alguna, de los últimos años, tenemos algún antecedente dentro de los miembros en las sesiones en Corrientes que se hayan aplicado alguna sanción? De lo que conozco, digamos, de sanciones, sí, tenemos antecedente sobre todo de privación de la palabra, ¿sí? En forma reiterada. Y después tenemos una situación que lo comenta Midón también en su momento, de un senador provincial, el cual, después de haber asumido, esta persona va a tener un problema de tipo físico que le va a obligar a no concurrir, digamos, a la sesión, y que por esa misma razón, en vez de promover la remoción, se ordena la suspensión prácticamente por todo el periodo que le restaba cumplir, con lo que, bueno, hay una disconformidad, digamos, con esta decisión, porque lo más razonable era promover la remoción para permitir la incorporación del suplente. En este caso no se permitió, y entonces ese bloque, digamos, quedó sin alguien, digamos, que representara o que pudiera ejercer el voto, dado que se permitió la suspensión por todo el resto del mandato. Claro. Eso es lo que conozco, digamos, como hecho relevante en la legislatura correntina. Bien, muchas gracias, doctor D'Andrea. La doctora Natalia Monteleone tenía alguna pregunta. No sé si está, a ver si tiene habilitado el micrófono. A ver, yo no lo puedo hacer. Si alguno quiere levantar la mano, así vemos si tienen alguna pregunta para los integrantes de los paneles. Sí, Daniel. Nosotros, con respecto a las sanciones a los legisladores porteños, nosotros me refiero a la doctora Nancy y María Gracia, hemos expresado sobre ello todo el análisis del sistema de sanciones en un artículo que fue publicado en la ley y por la Organización Española de Letrados del Parlamento, que habla sobre el sistema de sanciones a los legisladores en la legislatura porteña.
y contesta tal vez la pregunta que le hicieron a Omar recién. En la historia de la legislatura nunca se ha sancionado a ningún legislador por faltar a una sesión o por faltar a las reuniones de comisión, que también nos explicaba Omar el tema. Lo que sí se ha hecho es un tema interesante en el cual participamos con un proyecto, María Gracia y yo, en su momento cuando éramos miembros del personal de la Junta de Interpretación y Reglamento, cuando se establecen los nuevos bloques políticos, hay 2 fechas que los bloques de 1 y 2 legisladores pueden escindirse del bloque y llevarse con ellos la partida presupuestaria, que es una semana en diciembre y una semana en marzo. Si lo hacen fuera de esas fechas, los diputados pueden escindirse del bloque, pero se llevan nada más que la partida del legislador, no se llevan la partida correspondiente al bloque político. Es decir, esa es la sanción encubierta de alguna forma. Era el comentario. Gracias. El doctor Fasaco creo que quiere. Sí, no, quería comentarles que sobre este particular tenemos un caso muy reciente en Córdoba. Si bien los hechos fueron del 2019, el caso es del 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El caso es, pueden encontrar si lo googlean, de Ferrari Rueda Patricia contra Provincia de Córdoba Amparo, que es una legisladora de la legislatura que dictaron una sanción por un tuit. Un tuit, no recuerdo exactamente, pero decía algo, ¿cuánto falta para que vengan los Falcon Verde? Ella lo dijo como diciendo, bueno, no sé cuál fue fue un tuit bastante desafortunado, ¿verdad? Pero le aplicaron una suspensión de 6 meses una prohibición hasta el fin de mandato de ser autoridad de la Cámara o de las comisiones o de representar a la legislatura. Ella presentó un amparo pidiendo la nulidad de esta decisión que había sido tomada por los 2/3 de la legislatura, que como ustedes saben es unicameral en Córdoba desde el 2001. Y bueno, y el Tribunal Superior de Justicia, fíjense, lo que hablábamos, lo que comentaba los precedentes, establece que la cuestión de las sanciones disciplinarias queda dentro de la órbita del poder legislativo, ¿no? Es un fallo bastante interesante, muy extenso, lleno de notas, tiene 76 páginas, y bueno, finalmente ella cumplió su periodo de sanciones, se reincorporó a la Cámara. Entiendo que presentó recurso extraordinario ante la Corte y hasta donde sé, yo la conozco, Patricia, de hecho yo era apoderado del partido del que ella había sido y nos habían pedido intervenir en la causa, pero finalmente no lo hicimos porque ella se fue del partido. Entiendo que la Corte aún no se ha pronunciado sobre esto, así que sería una buena oportunidad para ver si se mantiene la cuestión, aunque hay muchos casos donde las decisiones jurisdiccionales no pueden repararse, ¿verdad? Pónganse, en el caso de Binotti no se instó a una nueva decisión del cuerpo que tratara su ascenso. En el caso de la legisladora Rueda, posiblemente, tampoco, porque seguramente la Corte, si falla, lo hará después que venza su mandato, con lo cual posiblemente ella podría transformar su pretensión en una acción indemnizatoria por las dietas de esos 6 meses que estuvo suspendida, porque no creo que, no sé, qué decidirá ella en su momento. De todas formas, debería verificar con ella, hablarle por teléfono a ver si la Corte ha resuelto su cuestión. Yo entiendo que no. Muchas gracias. Daniel, ¿te parece, vas a hacer el cierre vos? Si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho a los expositores y a los miembros del instituto presentes. Quiero hacer un comentario breve. La próxima reunión
del Instituto de Derecho Parlamentario correspondía ser el 12 de octubre, miércoles 12 de octubre, segunda semana. Para ello hemos estado charlando, la misma invitación que crucé a los distinguidos participantes que nos acompañan hoy, la crucé usamos del instituto, para los mismos temas, para juristas amigos latinoamericanos, y habían respondido juristas peruanos, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, de Bolivia y de Brasil, para hablar sobre los mismos temas en una próxima reunión, que no podrá ser el 12 de octubre, miércoles, porque ha sido citada una asamblea de delegados del colegio. Entonces, vamos a consultar al colegio si se puede hacer una charla parecida a la que hicimos recién, el día jueves 13 de Octubre. octubre. Ese es el mensaje. Y por lo que a mí respecta, al resto de las autoridades del instituto y los miembros del instituto, le agradecemos muchísimo a los distinguidos participantes. Siempre que con estas charlas nos enteramos que lo que sabemos no lo sabemos, porque las demás provincias tienen regímenes distintos, la nación tiene regímenes distintos en la Cámara de Diputados y en el Senado, la legislatura, como sabemos, tiene regímenes muy originales, así que bueno, les agradezco muchísimo, les agradecemos a la doctora Nancy, a la doctora Monterione, Patricia, que nos ha acompañado manejando nuestros tiempos y no hace desde hace muchos años, el haber participado en este nuevo encuentro. Y será entonces hasta una próxima y muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.